y hacer una paleografía que está dentro del libro de arte cristiano que está ahí enfrente para que lean del texto del náhuatl español. Y quien sea curioso, le interese, pues está la firma de Torquemada, está la firma de Mendieta, está la firma de Torres y algunos otros frailes importantes, así como en la página número 6 el bautizo de donde fue padrino Juan Badiano, que tradujo a latín el códice después le denominaron de la Cruz Badiano. Lo pueden ver en ese libro de bautizos que está ahí en la mesa, pero los tesoros. Entonces tenemos con nosotros a Marisol Contreras Inclán. Pensaremos que es de San Lucas, dice que es de San Cristóbal, es egresada del TEC de Monterrey, tiene licenciatura en arquitectura y estudios también en diseño y planeación urbana. Ella trabajó aquí en 2010 aproximadamente, o 2005, en algunos trabajos que se hicieron de consolidaciones, algunas otras, no se puede decir propiamente restauración, hay varias partes dentro del proceso. Entonces yo voy a tratar el tema, platicar algunos aspectos sobre lo que es la parte del convento en la arquitectura conventual y algunos de los testimonios que denominamos como especie de placas que todos hemos visto pero a veces se nos pasan. Trajimos algunos ejemplos nada más porque recuerden que ella no estaba en el programa, realmente quiere participar con nosotros. Hay muchas personas que quieren participar con nosotros, pero les recuerdo que esto lo planeamos nosotros desde el mes de octubre del año pasado y consolidamos todos los ponentes bajo invitación a partir del mes de marzo de este año en coordinación de la Catedral San Gabriel de Siena con el apoyo de Sociedad de Experimentación, porque nos interesa que se preserven las cosas que nosotros tenemos. Recuerden que el templo todavía está en obra y mucha de la obra quedó dañada también en el sismo del 2017, que desgraciadamente ya se había reparado, ahora está como en ese proceso. Ahorita están haciendo algunos trabajos que muchos ya han notado para ver las filtraciones que quedaron. Y bueno, muchos preguntan de miles de cosas. Bueno, les recuerdo que se hizo en el 2017, después del sismo, se hizo una especie de trabajo de radiografía para determinar, nosotros no lo vemos, pero las paredes tienen gritas, tienen fisuras, etc. Entonces hay un trabajo previo que se hizo con ese escaneo y es el que se está trabajando actualmente para precisamente toda esa especie de radiografía, saber dónde están esos detalles, son los que están trabajando actualmente. Nosotros lo que tratamos es de rescatar lo que tenemos, pero planteárselo a la comunidad de que es suyo y de que se los muestro ahí para que tengan el interés de preservarlo a futuro. Entonces, los que estén interesados también en algunas de las publicaciones que tenemos ahí en la mesita. Y hay un escapulario de San Francisco que tiene en la parte de frente San Francisco y la parte de atrás el escudo franciscano con las llagas, que también son como una especie de racimos de uva para que se le lleve el recuerdo. Muchas gracias por acompañarnos todavía. Vamos a darle una recepción, un caluroso aplauso. Marisol, por participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues mi intervención aquí fue incipiente, breve, y mi objetivo principal es compartir con ustedes la breve participación que tuve en la restauración de este templo, que para nosotros los que somos de Xochimilco es tan importante, no solamente para nosotros, pero también para nuestros abuelos y bisabuelos. Como comentaba el historiador Melchor, se supondría que por mi apellido todos podríamos decir ella es de San Lucas. Y sí, mi familia es de San Lucas, por parte materna, Inclanes, de la zona Cerril. En arquitectura y construcción, la Ciudad de México se divide en tres: en la zona Cerril, en la zona de transición y en la zona del lago. En este momento, o lacustre, estamos en el área del lago. ¿Cómo es que sé que las últimas 10 generaciones al menos han sido de este
de esta hermosa tierra y fértil tierra. Ustedes pueden también ir a las bases de datos que se encuentran públicas. Ahora tenemos Google, lo cual es una maravilla, y pueden ir a ver quién fue su abuelo, con quién se casó su abuelo, en qué año nació su bisabuelo, quién fue la madre de su bisabuelo, y dirán, bueno, ¿cuál es la relación que tiene todo esto con los franciscanos? Pues fue gracias a los franciscanos que tenemos toda esta riqueza de información a nivel de nuestras familias. ¿Por qué? Antes no había actas, nacían los niños y no iban al registro, no iban a sacar su acta de nacimiento, venían a la parroquia y venían a registrar al niño con una fe de bautismo. Esas fe del bautismo están publicadas, como se los voy a repetir, de manera pública. Tristemente están en una base de datos que está en Estados Unidos. Y si ustedes son curiosos con sus orígenes, de dónde vienen sus abuelos, sus bisabuelos, van a encontrar enormes sorpresas. Y bueno, todo esto es gracias a los franciscanos. Los franciscanos tuvieron un archivo donde se hizo todo el registro de todos los niños que nacieron, murieron, actas de nacimiento, actas de defunción, y por eso es que se sabe cómo estaban incluso organizados los barrios, o antiguamente llamados calpulis. Sabemos que, por ejemplo, había calpulis que se dedicaban a la orfebrería, había otros que se dedicaban a la pesca. ¿Y cómo es que a nivel de esta dinámica social, Xochimilco cobra importancia no solamente en la parte sur de la cuenca? Recuerden que somos una cuenca y no un valle. No es erróneo cuando dicen el Valle de México. Somos una cuenca endorreica porque estamos rodeados por volcanes, por cerros, montañas, y más de 20 ríos solían o suelen todavía alimentar esta cuenca. Que estén entubados es otra cosa, pero ahí siguen. Los franciscanos vienen a esta parte de la Ciudad de México, al sur, en ese momento muy lejano de lo que fue la gran isla de los mexicas, muy lejano. Y aún así, Xochimilco cobra vital importancia. ¿Alguien tiene alguna referencia de por qué Xochimilco cobró una importancia tal, incluso que fue factor clave para el desarrollo mexica? Por la venta de las hortalizas. Sí, fue proveedor de alimentos, de flores, de todas las hortalizas que se cultivaban aquí. Pero hay otra más importante, más fuerte también. Las chinampas también es otra aportación xochimilca. Incluso hay investigaciones que hay chinampas arqueológicas que están en la zona cerril, muchísimo antes de que se empezaran a ocupar para hacer los islotes más grandes. Tanto el islote de Tenochtitlán como el islote de Xochimilco fueron de manera previa y lo usaban en la zona cerril para poder hacer más fértiles los cultivos, y en vez de tener 2 o 3 cultivos por año, podían incrementarlo 5, 6, 7 veces, depende del cultivo. Entonces, Xochimilco empieza a adquirir importancia por todos estos factores, pero además se vuelve mano de obra del imperio, o como tributo. Recuerden que de acuerdo a la Triple Alianza, Xochimilco se vuelve deudor, o tenía que pagar tributo a los mexicas. ¿Cuál era su tributo? Tenían que pagar por mano de obra. La actual calzada de Tlalpan, que antes se llamaba calzada de Iztapalapa, fue construida con manos de
de nuestros bisabuelos, Xochimilca. Esa es la razón de por qué Xochimilco es tan importante. Como arquitecta y como planeadora urbana, les puedo decir, y como un tip, si quieren verlo por ahí, cada que viajen ustedes a lo largo y ancho de México y quieran saber cuál es la importancia y cuál fue la importancia en la historia de ese templo en específico, vean el tamaño. El tamaño de ese templo va a dictar la importancia de ese lugar. Vean las dimensiones de esta ahora catedral. Está completamente relacionada con la importancia de Xochimilco y cómo esta importancia fue un gran clave para la economía no solamente local, sino también de uno de los imperios más poderosos del México prehispánico. Puede ser que me fui mucho antes en historia, o muchos años antes de que llegaran los franciscanos a tierras xochimilcas, pero esto también va a estar completamente ligado a una herencia y una tradición de todas estas actividades que los xochimilcas venían ya desarrollando desde siglos, muchos siglos previos. Llegando a la parte de la conquista, 1521, cae la Gran México Tenochtitlán. ¿Qué pasa con los xochimilcas? Los xochimilcas habían luchado con Hernán Cortés. Ellos no doblaron las manos, como se dice vulgarmente, fácilmente. Ellos tuvieron una batalla en la batalla de la Noria, la cual fue ganada sobre los españoles. Después, ellos los tomaron desprevenidos y contraatacaron. Ahí fue cuando Xochimilco se hizo parte de ese grupo que juntos con los españoles vencieron a la Gran Tenochtitlán. ¿Perdón? Cortés a punto de ser cautivo. A punto, ¿sí? De alguna otra forma se voltearon las cosas y después los xochimilcas formaron parte de ese grupo que atacó la Gran Tenochtitlán. Pasan los años y la conquista no solamente se vuelve bélica o no solamente por un territorio, sino la más importante es la conquista espiritual, la evangelización. Esta evangelización, como ya se mencionó en repetidas ocasiones, corre a cargo de los franciscanos. El primer grupo que llega a México, los 12 franciscanos, ellos son los que van a tomar los principales pueblos del sur, que eran los proveedores directos de la Ciudad de México, como Xochimilco. Me gustaría tener una imagen, la cual por la premura de esta presentación no pudo ser, pero todos conocemos, o al menos tenemos una imagen mental de la fachada principal de nuestra querida catedral. Tiene contrafuertes, tiene una espadaña que fue destruida en el sismo del 2017 y seguramente han notado estos chachihuitles casi hasta el remate. Estos chachihuitles tienen un uso no solamente xochimilca, sino mucho más antiguos. Incluso hay vestigios de chachihuitles en la zona de Teotihuacán. La devoción de personajes como Quetzalcóatl, como Tlaloc, empiezan en Teotihuacán. ¿Cómo es que estos elementos van siendo adquiridos por la cultura xochimilca? ¿Cuál es la función? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Gracias. En la pantalla podemos observar las almenas, que dicho sea de paso, estas almenas son a nivel arquitectónico parte de la herencia medieval de Europa. Recordemos que los primeros conquistadores no fueron ni arquitectos, ni ingenieros, ni nadie que tuviera un conocimiento pleno de la arquitectura del siglo XVI. Lo que venían eran soldados, frailes, esclavos, judíos,
menos arquitectos ni ingenieros. Este tipo de arquitectura se llama arquitectura conventual de fortaleza. Y si ustedes comparan estas almenas que rematan la fachada principal, perfectamente puede compararse con cualquier fortaleza en España o en Europa, porque fue, pongámoslo así, un copy-paste de lo que había de la época medieval, desde los siglos XIII, XIV, y que también reflejan un estado de defensa. Los primeros años no sabían si el pueblo se iba a levantar y los iban a atacar. Y a mí me encanta una frase de Octavio Paz que dice: el único testigo insobornable de la historia es la arquitectura. La arquitectura no miente. A nadie le interesa de verdad mover una piedra para mover la historia. Y eso es sumamente evidente en las pequeñas ventanas de los torreones, incluso de estas construcciones. Si ven esta forma en este arco, es una pequeña ventana, pero va hacia el exterior, no hacia el interior. Esto con el afán de evitar cualquier ataque de los nativos, de los locales. Entonces la arquitectura nos está hablando de un estado de resistencia y de un estado de zozobra que incluso los primeros evangelizadores tienen. Es de verdad increíble leer la historia a través de la arquitectura, y es sencillo una vez que se entienden todas las reglas o el contexto histórico, un poquito del contexto histórico de la época. Hablamos de las almenas, de los chachihuitles, y como mencionó el historiador Menchov, participé en la intervención que se hizo en el 2005 en esta catedral. Una de las cosas más fascinantes que experimenté fue cómo se hicieron todos los trabajos de estuco. El estuco, tenemos en México una planta, o más bien es una especie endémica, que no solamente es comestible, no solamente nos las comemos en los tacos, también es parte fundamental de los sistemas constructivos de mampostería, que por cierto también nacieron en Teotihuacán, que es estas argamasas que son una masa aglutinante hecha con la baba de nopal, como lo decimos vulgarmente. Me tocó de primera mano participar en todas esas argamasas, cómo se elaboraban esas argamasas, y cómo algo tan natural o tan endeble, que de primera vista es suave y frágil, cómo puede llegar a ser uno de los cementantes más duros que hay en el mundo antiguo, mucho más antiguos que los cementantes del mundo romano, por ejemplo. Y lo vemos ahí. Si ustedes visitan los templos o las excavaciones que están recientemente en el centro histórico, esos mismos cementantes, a pesar de que fueron enterrados por el tiempo, a pesar de que pasaron incluso camiones encima de ellos, ahí siguen, y siguen completos. Son extremadamente duros. Y esos cementantes fueron ocupados en toda la arquitectura de mampostería, que fue una herencia que en México se ocupó hasta bien entrado el siglo XX, con, obviamente, ya no piedras, pero sí se empezaron a ocupar mampostería con tabique, incluso en las casas de nuestros abuelos, por ejemplo. Piedras. Mucho después llegó el acero, y que fue una brillante introducción. Somos de los países en el mundo que preservamos nuestros sistemas constructivos incluso 2000 años después. Claro, con adecuaciones como el acero, con varillas, con otro tipo de elementos como contraventeos, porque a nivel de ingeniería ya hay una preocupación
por la seguridad cuando nos tocan los sismos. Sigue siendo, de cualquier forma, de mampostería. Esa herencia es la que siguen los franciscanos. Volteen a ver estos gruesos muros. Por lo menos la fachada norte, que es la que da hacia la calle de Pino, ese muro tiene un espesor, si no mal recuerdo, de 1.5 metros y obviamente no tenían acero en el siglo XVI. Se utilizaba un sistema de tejer las piedras, si quieren verlo ustedes. Cada que vean una esquina en templos o incluso en arquitectura civil, las piedras empiezan a tejer. Eso hace una suerte de flexión que ayuda a que durante los sismos esas piedras se muevan. Por eso es que este templo, a pesar de los años, a pesar de que tiene 500 años, a pesar de los sismos, a pesar de que estamos en una zona 1, es decir, zona del lago, sigue de pie, porque se hicieron estos trabajos de mamposteo por parte de los franciscanos. Por este conocimiento fue una mezcolanza de conocimiento europeo y conocimiento de técnicas en mampostería y de estucado prehispánico. Esta es la riqueza que tenemos. Y así como se refleja en la arquitectura, se refleja en nuestra comida, se refleja en la música, se refleja en la arquitectura, en todos lados.